Bien, este es el ejercicio que les he traído hoy día para resolver. Tiene que ver con tablas de frecuencias. Podemos ir adicionando algunos análisis o resultados que ustedes quieran. Podemos ir viendo lo de la gráfica, por ejemplo. Y por lo pronto, lo que nos pide es completar la tabla de frecuencias. ¿Se lee? ¿Está bien para todos? Sí, Inge. Sí, muy bien. Sí, está todo bien. Positivo. Entonces, vamos viendo las ideas. ¿Por dónde vamos a comenzar a completar la tabla? ¿Qué datos tenemos? ¿No? Eso es lo primero que tenemos que hacer, es completar los datos que tenemos. ¿Qué sería el primer dato? La marca de clase, Inge. Marca de clase 2. Muy bien, es la marca de clase, entonces tenemos que tomar este 50 como marca de clase 2. Entonces aquí vamos a colocar 50, ¿no? Esa es la marca de clase 2. Esto un poquito más lo vamos a agrandar. Listo. Este valor de la frecuencia absoluta N1, 4, vendría a ser aquí. Y después N2, 20, que vendría a ser la frecuencia acumulada N2, va a ser acá. Y después tengo la frecuencia absoluta N3, N3, 25, que lo vamos a colocar acá. Apaguen sus micrófonos, por favor. Entonces, ¿qué nos queda como dato que no puedo introducir en la tabla? ¿Cuál es el dato que no puedo escribir en la tabla? XP. Ese XP es la media ponderada de la tabla, es la media que ya se ha calculado para esta tabla. Es un dato que nos da, que es la media. Porque nos está pidiendo la mediana, ¿no? Nos está pidiendo el valor de la mediana y nosotros tenemos la media de dato. Eso no lo vamos a poder ingresar en la tabla. Entonces, esto los vamos a marcar como datos del ejercicio, ¿no? Estos van a ser datos del ejercicio. Este también. Este también. Y este también. Ok. Sigamos. ¿Cuál va a ser ahora el dato que vamos a completar? El número Inge. de datos. 50 en N. 50 datos. Tenemos 50 datos en total. Muy bien. Aquí es 50. Después, H, Inge, tiene que ser 100. el total de las frecuencias relativas, que es la columna de H minúscula sub I, debe sumar 100%. Listo. Nosotros también sabemos que las tablas llegan a sumar 100% acá. Entonces, con eso ya tendríamos completada esta parte. ¿Qué paso seguimos? La frecuencia absoluta acumulada, Inge. La frecuencia acumulada. Sí, el 4 se copiaría. Muy bien, entonces este valor, yo sé que N4 es igual a N4, ¿no ve? Que es la frecuencia acumulada y en este caso, perdón, estoy mal. N1 es igual al N1 mayúscula, que eso es igual a 4. Entonces eso debo anotar acá como 4. Listo.
¿Qué hacemos ahora? NI2 igual a 16, Inge. Entonces, nosotros deberíamos completar aquí el valor de 16. ¿Por qué 16? Nosotros sabemos que este 20 que tengo acá, que es un dato del ejercicio, que es N2. N2 es igual, N2 mayúscula es igual a N1 mayúscula más N2 minúscula. Por lo tanto, yo voy a despejar de aquí N2 minúscula. Voy a decir que es N2 menos N1. Y eso es igual a 20 menos 4 igual a 16. Listo. Con eso ya tendríamos un segundo paso. Vamos al tercero. NI mayúscula igual a 40. NI mayúscula 3 igual a 45. Nosotros vamos a completar acá el valor de N3 mayúscula, que es 45. Muy bien. Y al final vamos a llegar a 50, ¿no? Porque son 50 datos. Entonces, 50 datos. Ahí está. NI 5 Entonces, y ¿cuál sería el NI 5 N4? igual a 5. N4 igual a 5. 4, perdón. N minúscula 4, ¿cuánto sería? 5. 5. Es la diferencia, ¿no? De 50, que es el total, el N, menos N1, menos N2, menos N3. Y eso es 50 menos 45, que va a ser la suma de todo, y eso es 5. Entonces, aquí vamos a tener el valor de 5. Muy bien. Entonces, con esto podemos hallar ya las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas son el porcentaje que representa cada una de estas frecuencias simples absolutas respecto del total. Entonces, esto lo voy a volver constante. El 50 lo vuelvo constante. Esto lo vamos a expresar como un porcentaje. Con un decimal, digamos. Aunque no es necesario porque van a salir enteros. Y ahí están los porcentajes. 32 viene a ser la división del 16 sobre el 50%. Entonces, aquí el H1 mayúscula es igual al H1 minúscula. Entonces, voy a tener 8%. ¿Cuánto le sigue? El 32 más 8. Sería 32 40. más 40. Después, 40 más 50. 90. Exacto. Y 100. Ok, listo. Ya está. Entonces, con esto ya hemos completado la mitad de la tabla. Son 4 columnas de las 6, pero la mitad de la información de la tabla está aquí. Es consecuente a las dos últimas de las dos primeras partes, entonces estaríamos completos hasta aquí. Ahora, alguien me preguntaba en la tarde, ¿no? ¿Y qué pasa si yo tengo solamente un dato? ¿Cómo puedo hallar los intervalos o las marcas de clase? Me preguntaba. Y yo le decía, necesariamente son dos datos que debemos tener en el ejercicio. Una marca de clase o algún intervalo en su límite superior o inferior, pero en este caso solamente me da un dato. Necesariamente necesito otro que podría ser, en este caso, aquel dato que no he usado todavía, ¿no? El dato que no he usado todavía es la media ponderada de la tabla. Entonces aquí nos vamos a basar para calcular los intervalos con la media de la tabla. ¿A qué es igual la media ponderada de una tabla de frecuencias? A la La suma. marca de clase por X dividido entre 100. A la Muy bien, sumatoria, perdón. muy bien. Entonces tenemos que hacer una sumatoria.
tienes que hacer una sumatoria de las marcas de clase multiplicados por las H's y dividir entre 100%. Entonces, yo sé que el resultado de todos estos productos van a ser igual a 62. Y cuando voy a anotar eso, 62, voy a montar lo que tengo. Es la marca de clase 1, todavía no la tengo. Le voy a multiplicar por H1, pero ya dividido entre 100. ¿Cuánto sería eso? 8% y El 8%, 0.0. 0,08, muy bien, porque ya lo estoy dividiendo entre 100 para no tomar en cuenta el 100. La siguiente suma va a ser la marca de clase 2, que es 50, por la frecuencia H2 minúscula, que es 0,32. ¿Estamos bien? ¿No? Esto vamos a ir. Luego tengo la marca de clase 3, que es multiplicado por 0,5 más la marca de clase 4, que lo voy a multiplicar por 0,1. ¿Cuántas incógnitas podemos observar? 4. 3. Las marcas de clase 1, 3 y 4. Esa es la que no tengo. ¿Estamos bien? Sí, Ok. Entonces, la clave siempre para que nosotros podamos llenar los intervalos de clase y las marcas de clase consecutivamente es hallar la amplitud de los intervalos. Por eso es necesario 2 puntos, ¿no? Si yo tengo un valor acá, si es que por ahí me hubieran dado un valor acá, ¿no? De, digamos, 70. Entonces, este y este se convierten en mis datos para calcular la amplitud. Este es 70 y este es 50. Y como tal vez hemos visto ustedes han podido ver en el video de la solución del ejercicio 10, se toma este 70 como el valor máximo y este 50 como el valor mínimo. Y se hace la diferencia. Y esa diferencia la hay que dividir entre el número de intervalos que es necesarios para llegar del 50 al 70. ¿Cuántos intervalos tomaría en cuenta en este caso? Si ustedes tienen el 50 aquí, porque como es una marca de clase, es un valor medio, ahí estaría, digamos, el 50. ¿Cuántos intervalos son necesarios para llegar del 50 al 70? 1. Más que uno es. 2 intervalos. Intervalos, saltos, ¿cuántos? ¿Alguien tiene una? 3, Miguel. Perdón, Juan José. 3. No. 2, sí. Ahí tenemos una respuesta de Miguel Ángel. Nos dice 1,5. Esa es la respuesta. La amplitud es la distancia que hay del límite inferior al límite superior. Entonces, de aquí hasta acá es una amplitud la distancia. Y cuando nosotros alcanzamos ahora el 50, no vamos a llegar hasta acá para decir que son 2 amplitudes. Tenemos una amplitud que va desde este límite superior al inferior, pero de aquí hasta aquí no viene a ser una amplitud lo que es necesario para calcular el resultado de los intervalos. Solo necesitamos la mitad de la amplitud. Entonces, para el caso de el 50 y el 70, si hubiéramos tenido esos 2 datos, por ejemplo, hubiéramos tenido que calcular la amplitud con 1,5 intervalos. Hubiéramos restado 70 menos 50 y la diferencia dividir entre 1,5, porque entre el 70 y el 50 hay 1,5 de amplitud de distancia o 1,5 intervalos de distancia. Por eso es que no es 2 o 3, digamos, ¿no? Como estaban diciendo, porque el 50 no está acá. Si hubiera estado acá el 50, hubiera sido 2, ¿no? Aquí va 1,
y aquí va otro, 2 intervalos. Pero el 50 no está ahí porque es una marca de clase y la marca de clase se encuentra al medio del intervalo. Entonces, esto no hay y es 1,5. ¿Entendió? Sí, Inge. Sí, muy bien. ¿Alguna duda, pero tal vez? Bueno, no estamos en ese caso, estamos hablando de un solo valor, que es la marca de clase que tengo acá, la marca de clase 2, y vamos a hallarla tal vez con esta expresión, ¿no? Vamos a hacer un poquito más grande esto. Me confundo. Ahora sí, esto es clave. Entonces, yo tengo 4 incógnitas, la marca de clase 1, la marca de clase 3 y la marca de clase 4. Esas son las incógnitas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como tengo la marca de clase 2, podré yo escribir la manera de encontrar la marca de clase 1. ¿Cómo yo podría hallar la marca de clase 1 si yo sé cuánto vale la marca de clase 2? La marca de clase 2 menos la amplitud, Inge. Muy bien. La marca de clase 1 es igual, ¿no? Marca de clase 1, aquí vamos a anotar. La marca de clase 1 es igual a la marca de clase 2 más la amplitud. Entonces, esto me está diciendo que nosotros podemos determinar tal vez el valor de las marcas de clase en función de la marca de clase 2. Entonces, aquí vamos a ir anotando. 62 es igual, pero vamos a ampliar esta celda, va a ser igual a la marca de clase 1. La marca de clase 1 es la marca de clase 2, pero en este caso yo sé que es 50. Menos la amplitud. Aquí nos hemos equivocado. Aquí nos hemos equivocado. Está al revés. Es la marca de clase 2. La marca de clase 2 es mayor que la marca de clase 1. ¿Cuánto mayor es? Es una vez la amplitud mayor. Ahora sí vamos a hacerlo bien. Entonces, la marca de clase 1 tiene que ser menor a la marca de clase 2. Por eso voy a restarle la amplitud. Y esto lo voy a multiplicar por 0,08. Más este producto. ¿Cuánto sale el producto de la segunda marca de clase? 16. 16, muy bien. Entonces, lo vamos a anotar directamente. 16. ¿Y a qué sería igual la marca de clase 3 ahora? A la marca de clase 2 más la amplitud. Muy bien. Excelente. Es la marca de clase 2 más la amplitud, porque ahora la marca de clase 3 es mayor que la marca de clase 2, y eso voy a multiplicar por 0,5. Más. La marca de clase 4. ¿Cómo va a ser la marca de clase 4 ahora? Marca de clase 2 más 2 veces la amplitud, Inge. Muy bien. 50 más 2 veces A por 0,1. ¿Cuál es nuestra incógnita ahora? La amplitud. Amplitud. Eso es lo que tenemos que leer. ¿Cuánto sale? Si hacemos los cálculos, ¿cuánto sale la amplitud?
¿Está bien que sea 20? ¿Alguien ha sacado para confirmar el resultado? Bien. Continuaremos. De todas maneras, pueden confirmar después. El resultado sale 20. La amplitud es 20. Si la amplitud es 20, ¿cuánto vale la marca de clase 1 entonces? 30. 30, porque tenemos que restarle la amplitud a la marca de clase 2. Y la marca de clase 3, 70. Y después 90. Estos valores que están acá, como si los tuviéramos que anotar acá. Cuestión de que nosotros tengamos las marcas de clase justo al medio de los intervalos, ¿no ve? Eso es lo que tendríamos que denotar. Pero lo que yo necesito ahora son los límites. Dos valores que al medio de esos dos estén las marcas de clases correspondientes. Para estos dos valores que están acá, el valor al medio que debe estar es el 30. Entonces, si es el 30 el que debe estar al medio, ¿cuáles son esos dos valores que debía anotar acá? Para eso, lo que hago es la amplitud ya que está calculada como 20, ¿no? Como la amplitud ya está calculada como 20, la mitad de esa amplitud debo sumar y la mitad de esa amplitud debo restar a la marca de clase. Entonces, a todos estos valores le debo restar la mitad de la amplitud, que vendría a ser 10. Y a todos estos valores tengo que, para hallar el límite superior, sumar la mitad de la amplitud, que es 10. Entonces, de esta manera, vamos a encontrar lo que son los límites superiores e inferiores de la variable. Esto significa que vamos a tomar en cuenta que solo la mitad de la amplitud es necesaria para hallar los intervalos, ¿no? Solo la mitad. Entre 20 y 40 está el 30, entre 40 y 60 está el 50, entre 60 y 80 está el 70, ¿no? Y la distancia que hay entre los límites inferiores y superiores es 20, que es la amplitud total. Entonces, con eso nosotros estaríamos ya dando como finalizado el llenado de la tabla. ¿Hay alguna pregunta? Todo está bien. Está todo bien. ¿Entendió todo? Inge, si nos pidiera hallar el porcentaje desde 40 hasta 80, ¿cómo tendríamos que sacar eso? Ya. Una pregunta podría ser, ¿no? ¿Qué porcentaje o qué proporción de la muestra presenta valores entre 40 y 80? ¿No? Supongan que es bolivianos, ¿no? Entre 40 y 80 bolivianos. Lo que son los bolivianos vienen a ser estos valores de acá. Estos están bolivianos, ¿no? Lo que es el intervalo y la marca de clase son los que están expresados en bolivianos. Y son casos, 4 casos, 16 casos, 25 casos, 5 casos. Entonces, si yo pido la proporción de casos que están entre 40 y 80 bolivianos, ¿no? Tomo estos dos intervalos y debería sumar estos dos de acá. La suma es 82%, entonces esa sería la respuesta. ¿Está bien lo que entendí la pregunta? Entonces tendríamos que sumarlo
o sea, acumular sus dos porcentajes, ¿no? Los dos, sí. Como te está condicionando que debes tomar de 40 a 80, no tomas la primera frecuencia relativa, el primer porcentaje no lo tomamos en cuenta. Sino, a veces tampoco es exacta las preguntas, dicen toma entre 40 y 70, pero aquí yo no tengo 70, pero el 70 está aquí en este intervalo, entonces por aproximación debo nomás tomar este segundo intervalo porque el 70 está aquí y no se considera el primero. ¿Alguna otra pregunta? Está bien, Inge. Inge, ¿y podría pasar de que en las frecuencias absolutas exista un cero? Por ejemplo, en vez del 25 sea cero. Puede ocurrir. Pueden haber tablas donde las frecuencias absolutas en cualquiera de los niveles de los intervalos sean cero. Puede que no hayan datos que estén en un intervalo. Entonces puede haber tablas donde diga cero. Es posible. Entonces, si hay cero ahí sus porcentajes y eso va a ser válido al sacar las acumuladas. Sí. Si yo anotar aquí cero, necesariamente eso se va a volver cero. Cuando saltemos de acá hasta acá, se va a tener que tomar, no se va a sumar nada, ¿no? Se va a tomar solamente los casos que hay hasta aquí y eso significaría que tomaríamos, no tomaríamos en cuenta el cero, solo tomaríamos en cuenta los que tienen datos. Está bien, Inge. Sí. ¿Alguna pregunta más? Ahora, el ejercicio me pide la mediana. No hemos hallado todavía la mediana. La mediana tiene que ver con el valor que está al 50% de los datos. Entonces, vamos a hallar la mediana. Vamos a por acá. La mediana. Voy a copiar el formato. Entonces, debo calcular primero, determinando cuál es el intervalo que contiene la mediana. La mediana está al 50% de los datos, entonces no va a estar acá ni acá. Estos dos no contemplan la mediana. Uno llega al 8 y el otro hasta el 40% de los datos. La mediana está en el tercer intervalo. La mediana va a estar acá. Este va a ser el intervalo que contiene la mediana. Entonces, la mediana va a ser igual al límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior de este intervalo? 60, Inge. 60 más la amplitud, que es 20, multiplicado por el cociente de la mitad de los datos menos la frecuencia acumulada del intervalo que está arriba del que estamos considerando. Si hemos considerado el tercer intervalo para la mediana, la frecuencia acumulada del intervalo que está arriba es 20. Es este 20 que estaba de dato, este 20 es este 20 de acá. Entonces tendríamos que tomar en cuenta ese. Esto dividido entre la frecuencia acumulada del intervalo que contiene la mediana, que sería 45, es este 45 que está con el 20, menos 20. Y eso nos va a dar la mediana. ¿Cuánto sale la mediana? $64, Inge. Muy bien. 64. Si es que la variable hubiera sido bolivianos, hubiéramos tenido una mediana de 64 bolivianos. Muy bien. Este es el valor de la mediana. Y entonces, para hallar la mediana, no tiene que ser menos de 50 el valor del porcentaje de las... No, tiene que ser 50, o como en este caso no hay 50, porque si hubiera sido aquí 50,
Deberías tener 50. Este debería ser el intervalo que contiene la mediana. Pero no alcanza 50. Y debe ser el siguiente. No puede ser menos de 50. Tiene que ser 50 o más, digamos. Por eso es que Está bien, tomamos Inge. el tercero. Buena pregunta. Es buena pregunta la que existe. Entonces, aquí tenemos una tabla donde la mediana está en el tercer intervalo. Como ven, el tercer intervalo son valores entre 60 y 80 o 60 y 79. Entonces, la mediana tiene que ser un valor que esté comprendido ahí al medio, entre 60 y 79, y es 64. ¿La media y la mediana son iguales? No. No, Inge. No. ¿Pero están dentro del mismo intervalo? Sí. Entonces, en la tabla son iguales. ¿Cuánto vale la moda? La moda, ¿cuánto valdría la moda? 70. 70, porque la mayor frecuencia, el NI, que tiene la mayor frecuencia es 25, y para ese 25 la marca de clase es 70. Entonces, este 70 es la moda. Ese 70 también es distinto a la mediana y a la media en valor, ¿no? Pero los tres están en el mismo intervalo. Sí, Inge. Sí. Los tres están en el mismo intervalo, entonces, como están en el mismo intervalo los tres, media, mediana y moda, entonces los consideramos iguales. Y la distribución sería simétrica. Ya, entonces, Inge, para que sea simétrica, no necesariamente tienen que ser valores que varían en una unidad, sino que estén en el mismo intervalo. Para las tablas, sí. Cuando yo tengo las tablas de frecuencias, podrían así ser tan distintos, ven que no es solamente una unidad de distancia, sino son más de una unidad de distancia, pero como están dentro del mismo intervalo, los considero iguales y debería tomar como una distribución simétrica. Ahora, si no fuera tablas, y no son datos agrupados, sino datos no agrupados, datos simples, ¿no? Y de esos datos simples calculamos la media, mediana y moda. Ahí, aunque sea un punto de diferencia, puede darme ya la simetría. Ahí sí tendríamos ese detalle. Pero como estamos trabajando con tablas, no importa mucho la distancia entre los tres valores, con tal de que estén en el mismo intervalo, entonces decimos que son iguales. ¿Cómo sería la gráfica? No me he entendido lo que quería hacer porque lo ha tomado como si fuera otra variable la marca de clase. Esto es un diagrama de barras y no es un diagrama de barras. Lo que yo necesito es un histograma. Esto es 0. Así. Y al seleccionar datos, le digo que estos datos son la marca de clase. Perdón, la marca de clase, digamos. Ahí están, las marcas de clase con sus frecuencias. Que me muestre las etiquetas de los datos. Listo. No parece simétrica, ¿no? No, Inge. ¿A ustedes les parece que es simétrico? No, Inge. No, es una asimetría por ahí, pero por el hecho de que los tres valores están en el mismo intervalo, se va a considerar simétrica. Entonces, lo que tendríamos que hacer es medir el índice de asimetría, ¿no? Con la formulita para el caso de tablas, y seguramente va a salir un valor próximo a 0.
porque la simetría es cuando es próximo a cero, ese coeficiente de simetría. Ahora, no importa mucho de definir ese valor, solamente si es que se pregunta, ¿no? Decir de que los tres valores están en el mismo intervalo y se considera una distribución simétrica. Aunque lo dibujen y vean que no es tan simétrica como parece. De todas maneras, lo vamos a considerar que es simétrico, ¿ok? ¿Alguna pregunta que ustedes quisieran adicionar a este ejercicio? ¿Algo que hayan visto y que quieran también adicionar como pregunta? ¿El rango? Disculpe, Dime, ¿podríamos Carlos. indicar de la media de esto? La media. ¿La media de la tabla? ¿Cuál? Sí. No, la media de la tabla ya es un dato del ejercicio, está acá. Esa es la media de la tabla. Ya, gracias. Sí, sí. Puede pedirnos la media de la tabla también, ¿no? Y hubiéramos tenido que aplicar la fórmula que está aquí escrito, ¿no? Esta sería la media de la tabla. Pero como era un dato del ejercicio, lo hemos necesitado para calcular los intervalos. Entonces, como voy a subir este video, lo van a poder repasar y ver cómo hemos hecho esta parte. Había otra pregunta. Dije, ¿cómo se interpretaría lo de la media para datos tabulados y no tabulados? Cuando yo he hecho la prueba no salía lo mismo. No va a salir lo mismo. No va a salir lo mismo. Si ustedes tienen las dos medias y normalmente hay un sesgo, a eso le llamamos la diferencia entre la media de la tabla y la media de los datos simples, eso es un sesgo, no sale igual, porque cuando haces la tabla, pues resumes los datos los vuelves más inexactos, digamos. Entonces, la interpretación es la misma, pero en diferentes valores, nada más. Decimos que el valor, digamos que esto es gasto de crédito del celular, ¿no? ¿Cuánta gente gasta en su celular entre 20 y 40 bolivianos, entre 40 y 60 bolivianos, entre 60 y 80 bolivianos al mes, digamos? Entonces, cuando decimos que la media es 62, decimos que se observa que en promedio, ¿no? El consumo de crédito en el celular es de 62 bolivianos para esta muestra de 50 personas. O se espera, porque la media es un valor esperado, se espera que el gasto promedio de una persona sea de 62 bolivianos, o de 60, porque no puedo tal vez colocar el 2 más, y decir que se espera que sea entre 60 y 62 bolivianos, se espera que sea entre 60 y 62 bolivianos el gasto de crédito para este grupo de 50 personas. Cuando hablamos de datos no tabulados, datos simples, es la misma idea. Al sacar la media, digamos, salía 60 y no salía 62 como aquí, sino sale 60 y es distinto. Entonces decimos que el gasto esperado es de 60 bolivianos. Así nomás. Está bien. Entonces, a la pregunta que nos hacemos, cuando queremos ya decir, ¿qué vale? ¿La media ponderada o la media aritmética? Es la media aritmética la que debería ser más exacta. Esa es la que se presenta mejor, digamos. Porque cuando hacemos la tabla, estamos los datos acumulando algo más inexacto, ¿no? Estamos cerrando ya la variación ahí. Entonces, la media ponderada ya un poquito varía. Pero a veces en los ejercicios no me dan los datos, directamente me dan la tabla, como aquí no sé qué datos ha tomado en cuenta. Por ejemplo, no sé cuántos, dice, hay 4 datos que están entre 20 y 40, pero ¿cuáles son esos 4 datos? ¿Será un 25? ¿Será un 26? No sé, solo me da la tabla y lista, entonces no me queda de otra que calcular medias y medianas y modas a partir de la tabla. ¿Alguna pregunta más, tal vez? Inge, yo tengo una pregunta. Dígame. En la frecuencia absoluta, el n vale 50, ¿no ve? Y si Ajá. la fórmula para hallar el número de intervalos,
el de 1 más 3,3 logaritmos saldría 6, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Buena pregunta. Buena pregunta. En ese Entonces, caso, claro, aquí lo voy a hacer, digamos, el número de intervalos va a ser igual. Vamos a colocar ahora la fórmula. 1 más 3,3 por el logaritmo de 50. A ver. 6,6. Lo vamos a redondear a 7. ¿No? Serán 7 intervalos. Pero la tabla que está en el ejercicio tiene 4. Entonces, me está diciendo que no contemple el resultado de la fórmula, que directamente haga la tabla con 4 intervalos. Si no está condicionado en el ejercicio, ustedes tienen que aplicar la fórmula, es decir, debo calcular cuántos intervalos debo construir. Pero si está condicionado en el ejercicio, porque aquí dice, las notas de 50 alumnos se clasificarán en una tabla de frecuencias con 4 intervalos y ya está condicionando que se trabajen con 4. Entonces, necesariamente hay que hacer todo con las 4. A pesar de que con la fórmula debería de ser 7, porque son 50 datos. Eso también es un punto de alerta, porque a veces cuando nosotros queremos determinar este n, este 50, queremos despejar de esta fórmula, ¿no? De esta fórmula del número de intervalos, porque este 50 es el n, queremos despejar para saber cuánto puedes. No hagan eso. No tomen en cuenta esta fórmula del número de intervalos para hallar el n. El n siempre va a hallar a partir de alguno de los datos en la tabla. Necesito quisiera que tomen en cuenta, por favor. ¿Está bien, Mauricio? sí, que muchas gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, a pesar de que debería ser 7, no. La tabla se hace con 4, como dice el enunciado. ¿Alguna otra consulta más? Inge, cuando tenemos sacamos la amplitud y el número de intervalos, si la amplitud, si la amplitud al sumar a los datos es más que el número de intervalos, ¿tenemos que hacerlo nomás o tenemos que restringirlo? La tabla debe mostrar el valor máximo y el valor mínimo. Y al momento de calcular la amplitud, nos sale un poquito más que el valor máximo o no llegamos al valor máximo. Eso es un poco normal porque como tenemos aquí 6,6 intervalos, entonces me está diciendo que no va a ser exacto. La amplitud no va a ser exacta para hallar los intervalos que lleguen del mínimo al máximo que yo tengo en la tabla. Entonces, no importa cómo vayamos a llegar, si un poquito de más o un poquito de menos, usted sí o sí tiene que anotar el máximo y en el último intervalo tal vez nos falte o nos sobre. Entonces, ahí no va a haber ningún problema. Sí, es que yo tengo aquí un ejercicio donde el número de intervalos me sale 7, Ya. pero la amplitud me sale 1 y los datos van desde 9 hasta 19. Y o sea que se me han hecho más intervalos. Okay. Ese es un caso especial porque la amplitud sale 1. Como la amplitud sale 1, se toma como una tabla que no tiene intervalos. Y debes anotar directamente los valores que se observan. Entonces, no voy a tomar el intervalo y directamente voy a anotar 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ese es un caso especial, cuando la amplitud sale 1 y los datos son enteros, no son decimales, son enteros, ¿no? De 9 a 19 tú me dices. Y digamos que son enteros, pero la amplitud sale 1, no se pueden crear intervalos, porque como la amplitud es 1, es de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12, no tiene sentido. Y sí, y sale 7 intervalos y no voy a alcanzar 7 intervalos así nunca. Entonces, directamente se toma en cuenta cada valor como si fuera un intervalo. 9, 10, 11, así. ¿Está bien? Sí, y entonces su gráfica también sería un histograma o sería uno de barras. Histograma.
Justo como está aquí, en vez de 30 hubiera sido 9, en vez de 50 hubiera sido 10, etc. Está bien, Inge. Sí, histograma. Había una pregunta que lanzaron. Decía, podríamos hacer un ejercicio de gráficas. ¿En qué sentido eso no entiendo? Inge, tengo una consulta. A ver. ¿Cómo completaríamos la tabla si tuviéramos una ausencia, por ejemplo, de N2, N3 y la frecuencia acumulada 2? Si tuviéramos esos espacios en vacío. Yo me estanqué en un ejercicio ayer así haciendo eso. Ya, vamos paso a paso. Por favor, repetime qué partes voy a borrar. Si tuviéramos la ausencia de N2, la frecuencia absoluta 2, la 3... Esta, la acumulada 2. Acumulada 2. Y sus respectivas H's de esas igual. Ya, esto no hay. No hay. Este de acá, el 45. No, Inge, me entendí mal. Todo lleno menos esas 3 casillas que le dije. N2, N3, N2 ya. Acumulada, Ya. H2, H3. Ya. No, de la H minúscula. Claro, minúscula. Relativo. Sí, tienes razón. Y Eso H2 también. acumulado. Sí, ¿Y así. H? En ese caso. Así como está ahorita. Ajá, así como está ahora. El 45 va a estar, porque como yo tengo el valor de 5 acá, entonces sabiendo que el total es 50, va a salir 45 la diferencia. ¿Estamos bien ahí? Sí. Bien. Entonces, lo que tengo ahorita es estos dos como incógnita. Sí. El N2 y el N3. Sí, Debo crear dos ecuaciones con dos incógnitas, parece. Ya, pero ¿cómo lo relacionamos? Muy bien. Yo sé que toda esta columna de n minúscula sub i vale 50. La suma todo es 50. Entonces, n2 más n3, ¿cuánto sería? Pueden ser ¿Cuánto sería? 41. 41, muy bien. Entonces yo ya tengo una ecuación. Ya sé que n2 más n3 es igual a 41. Ok. Ahora, necesito otra donde se relacionen el n2 y el n3. Seguro es que me va a dar en el ejercicio una relación. Me va a decir n2 es 2 veces n3, por ejemplo. Necesariamente tengo que tener esto como dato. Y si no hay la relación, Inge. Porque No este hay. de hecho es un ejercicio de la práctica del primer parcial, es el ejercicio 12. Allá. En el ejercicio 12, es verdad, no están estos dos y no da ese dato que te estoy diciendo acá, pero nos da el dato de la media. Sí. Entonces, en esta fórmula de la media que está acá, en el punto 4, no tomo en cuenta esta que dice la marca de clase por H. Permítanme hacer espacio. No tome en cuenta la fórmula donde dice que la marca de clase debe multiplicar por la frecuencia, sino se debe tomar en cuenta lo que es 19,7, creo. Decir que es la marca de clase por NI sobre N. Esta fórmula hay que tomar. Y como ya tenemos la amplitud sacada de... ok, ya la entendí. Sí, las marcas de clases ya las tiene, seguro. Sí, ya las completé, de hecho. ¿No ve? Entonces, las marcas de clase no van a ser incógnitas, solamente va a quedar como incógnita también N2 y N3. Por decir. Okay. Sí, esta sería la otra manera de expresar la media que nos da de dato. Ahora, por lo que yo recuerdo, es que no sale exacto esto. Al momento de resolver vas a encontrar frecuencias que no van a salir exactas, porque deberían ser exactas las frecuencias absolutas. No pueden tener decimales estas frecuencias absolutas.
Por ahí no sale exacto porque seguramente le falta algo a la media de dato o está mal calculada la media en el ejercicio. No me acuerdo bien cuál era el chiste, pero debes tomar los valores enteros, los vas a redondear. Ah, ok. Como advertencia para cuando ya los resuelvas, de lo que me acuerdo es que hay que redondear porque tienen que ser enteros, no todo es como decimales. Nada más, eso sería todo. Listo, Inge, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta más? Está todo bien. ¿Y? Muy bien. Entonces, este ejercicio les he traído para que también podamos ver algunas dudas. Seguramente para lo que es la práctica también debe haber todavía algunas otras dudas. Me dicen nomás, yo voy a todavía responderles hasta el día del examen que para ustedes es mañana. Entonces, mañana ya tendríamos el examen. ¿Les parece? Sí, Necesito que estén preparados porque me han hecho buenas preguntas, entonces no se asusten de mañana. Va a estar fácil nomás, pero traten de hacerlo lo más rápido que puedan, no se confíen en el tiempo. No es lo mismo estar en el aula sentadito solo pensando en el examen que estando en la casa. No es lo mismo. Así que sí, nomás tengan mucho cuidado. Eso sería todo. Voy a colgar este video para que lo puedan repasar y con eso terminamos y nos vemos mañana. Está bien, Inge, muchas gracias. Listo, Inge. Gracias. hasta luego, Inge. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Inge, gracias. Chao, chao. Voy a cortar la grabación.